en la revista más importante del mundo científico del continente americano, que se llama New England, Nueva Inglaterra, Journal, Diario Médico, de Medicina. Por eso me parece que tenemos ya conectado al doctor Santiago Neme, de la Universidad de Washington, en Seattle. Es el director de uno de los hospitales de ese complejo universitario, a quien le pedimos que nos cuente exactamente este tema. Doctor Santiago Neme, ¿qué tal? Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Eduardo y Claudio? ¿Cómo anda? Un saludo muy, pero muy, muy grande. Bueno, ¿nos puede contar sobre el tema de vacunación a embarazadas? Sí, con placer. La verdad que me impresiona que Claudio ve estos estudios primero que nadie, ¿no? Porque bueno, esto se publicó hoy. Tengo buenos amigos. Sí. Que me cuentan. Y la verdad es que es un estudio bastante bueno que ha visto, ha analizado, digamos, lo que ha pasado en la vacunación de mujeres embarazadas desde el 14 de diciembre del año pasado al 28 de febrero de este año, ¿no? Perdón, una pregunta. ¿Eso es con todas las vacunas o con alguna en particular? Es un estudio que se concentró en dos vacunas, que son las vacunas que tienen la tecnología ARN mensajero, es decir, la vacuna de Pfizer Moderna, y siguieron a 35.000 mujeres embarazadas que se vacunaron entre el 14 de diciembre y el 28 de febrero. Y lo importante de este estudio es que se vio dos cosas. Primero es que al principio los científicos pensaban, bueno, quizás las mujeres embarazadas, porque el embarazo a veces se ve más inflamación, van a tener más efectos adversos. Y en realidad se vio lo contrario, que la mayoría de los efectos adversos eran más pronunciados en mujeres que no estaban embarazadas. O sea, muy buen resultado con respecto al miedo que a veces algunas personas tenían, bueno, quizás me va a hacer sentir peor ponerme la vacuna. Y eso no fue el caso. Y en realidad esta información se obtuvo mediante dos, digamos, medidas de monitoreo. Primero está lo que yo creo que les conté, que hay un sistema que con el teléfono uno, después de vacunarse, da información al CDC sobre lo que está sintiendo día a día y lo sigue a uno por varias semanas para que las personas reporten. Pero también los médicos tenemos otro sistema donde estamos obligados a reportar cualquier problema que estamos viendo en las personas que se han vacunado. Entonces, tenemos la información del paciente, pero también la información que el médico da al sistema. Entonces, de 35.000 mujeres embarazadas tenemos los datos. Y muy importante es destacar la placa esa que estaba mostrando, porque hay muchos mitos y desinformación con respecto a problemas congénitos de los bebés, anomalías, malformaciones. Y en realidad lo que hemos visto acá, y si tiene la placa sería bueno, pero si no, en general hemos visto que cuando comparamos lo que hemos visto en estas 35.000 mujeres que recibieron las vacunas estas ARN mensajero y la incidencia, es decir, la frecuencia con el cual se ven estas malformaciones en la población general, hemos visto que los números son muy parecidos, es decir, la vacuna no tuvo efecto en producir estas malformaciones. Y en realidad esto es algo que biológicamente lo anticipamos, o sea, no hay un mecanismo por el cual podemos creer que va a haber malformaciones, ¿no? O sea, no hay, biológicamente nunca pensamos, pero es bueno tenerlo al tema estudiado. Aclarado. Ahí aclarado. Santiago, déjame que le cuente a la gente por qué motivo estamos hablando con Santiago y por qué motivo hablamos de vacunas que acá no tenemos. Porque esto tiene una explicación. Te decía, pero doctor, si acá no tenemos ni Pfizer ni Moderna. Claro. Bueno, pero les voy a contar por qué le pedí a Santiago que cuente esto, que apareció en esta revista que acabo de mencionar hace un rato. Porque con las demás vacunas, con las plataformas que nosotros conocemos y con las que tenemos acá incluidas, ya tenemos experiencia en mujeres embarazadas. Digamos, las plataformas de adenovirus, las plataformas de vectores virales, etcétera, esas vacunas se usan en muchas vacunas, esas plataformas, perdón, se usan en muchas vacunas diferentes y hay ya mucha experiencia con embarazadas y no hay ningún riesgo. El tema eran las vacunas nuevas, las vacunas ARN mensajeros, que nunca se habían aplicado en mujeres embarazadas. Como Estados Unidos usó exclusivamente esas dos vacunas,
sí, casi exclusivamente esas dos vacunas, y este trabajo habla de la aplicación en mujeres embarazadas, me pareció que era prudente que ustedes sepan que con esas vacunas, las más modernas desde el punto de vista tecnológico y de plataformas, no hay absolutamente ningún problema. Por ende, con todas las demás vacunas, que son plataformas antiguas, tampoco hay problemas. En conclusión. Exacto, tenemos años de usar las vacunas con adenovirus, por ejemplo, y no hay ningún problema. Absolutamente. Es decir, es bueno tener esta información sobre las ARN, pero no se preocupen si no están... Bueno, hay que preocuparse que no estén en Argentina por otro motivo, pero no por el tema del embarazo. Es decir, mi consejo realmente es que las mujeres se vacunen. Sabemos que las mujeres que no están vacunadas y que están embarazadas tienen un riesgo por lo menos de 3 veces más de hospitalización y de terminar en una terapia intensiva. Así que mi recomendación es que las mujeres argentinas que están embarazadas se vacunen lo antes posible. Con la que sea. Vamos, con las que están acá. Sí, con las que están acá. La vacuna disponible. Disponible la disponible. Hablando de vacunas disponibles, acá hay toda una teoría del gobierno, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, que con una dosis alcanza, que no se corta, que en realidad dura. Y que entonces cuanto más vacunados con una dosis, con eso paramos el virus. ¿Es así, doctor, o no? No es así. En realidad tenemos evidencia que no es así, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos siempre tratamos de implementar una intervención de acuerdo a la ciencia. Y como las vacunas de ARN se habían estudiado en un intervalo de dosis de 4 semanas, nunca quisimos elongar, nunca quisimos expandir esa frecuencia. Pero en Europa sí se tomó esa decisión y se demostró que es menos eficaz y en realidad el organismo no tiene los niveles de protección adecuados, sobre todo cuando estamos enfrentando variantes y los cambios, ¿no?, en el virus. O sea, lo que estamos viviendo en la Argentina. Varía. Lo que estamos viviendo en la Argentina. Sobre todo en Argentina. Claro. Entonces a mí me preocupa mucho la separación de las dosis y me preocupa mucho que la gente piensa que una dosis es suficiente, porque no lo es. No, es que la gente no piensa eso. El problema son los dirigentes. Claro, no es la gente. Eso. Los que nos conducen y los que nos tienen que cuidar o dicen, el Estado te cuida. Hay una excepción, Eduardo, que diría que es la excepción, y incluso con esa excepción nosotros seguimos recomendando 2 dosis. Y la excepción sería las personas que han tenido la infección natural. Exacto. Se ha estudiado ahora que lo más probable con una dosis tengan el refuerzo adecuado, y tenemos estudios que la reinfección es muy infrecuente hasta el año de haber tenido la infección inicial, sin vacuna. Es decir, hay datos muy buenos sobre las personas que han tenido la infección y la protección que esto provee. Pero la recomendación que tenemos acá es de hacer el régimen completo de las 2 dosis, inclusive las personas que han tenido COVID. Muy interesante, muy interesante. Gracias. Significa Santiago. que para usted vacunado, acá el concepto es vacunado dimos 1 dosis, vacunado dimos 2 dosis. Eso es vacunado. Claro. 2 dosis con las vacunas en Argentina. Acá la única vacuna que es 1 dosis es Johnson & Johnson. Johnson. Claro. Todas las demás son 2. Claro. Doctor, muy amable, le mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias. Hasta luego. Una sola cosa. El lugar donde está en este momento Santiago Neme es el estado de Washington, la capital de Seattle. Es el estado que mejor hizo las cosas en Estados Unidos. Es el que terminó primero el tema del capítulo pandémico norteamericano y el que hizo los controles más rigurosos. Por eso recurrimos con alguna frecuencia, más allá de otros amigos que tenemos en Estados Unidos, porque el estado donde él está es el lugar donde mejor se hicieron las cosas. Además contemos que este argentino, porque es argentino, tucumano, argentino, no es un camillero del hospital de Seattle. No, es un médico de urgencia solamente, ¿no? Es el director médico del hospital de Seattle. De uno de los hospitales del complejo de la universidad. Sí, es un orgullo de la ciencia argentina. Sí. ¿No es cierto? No es cualquiera. Digo esto porque para Cristina, que nos mira por TV, consultamos médicos importantes. ¿O no, doctor? Lo hacemos permanentemente. Además, más nos allá de mandó a informarnos. consultar médicos importantes. Consultamos a los médicos importantes en el mundo, no a los can de la vida.
No a los Kreplak. ¿Qué va a ser? ¿Quién es Kreplak? Neme es importante. Llame a Neme. Llame a Cingolani, no Kreplak. Pero, qué sé yo, pero gustos son gustos, ¿no? Sobre gusto Y le da crédito. Ese. Dijo una vieja y se comió los mocos. Pero